¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Debates. Estamos hablando de personalidades que marcaron la historia de la República Argentina y del mundo. Hoy vamos a hablar de un dibujante espectacular, una proyección sobre la realidad en el papel que la gente admiró toda la vida y que fue un talento de exportación y sigue siéndolo y ha sido traducido en muchísimos idiomas. Hablamos de Joaquín Salvador Lavado, estamos hablando de Quino, estamos hablando de una de las figuras más importantes que ha dado la República Argentina. Nacido en Mendoza, pero que se ha desempeñado en muchísimas geografías, admirado hoy por todos los dibujantes gráficos, por aquellos que hacen animación también. Vamos a conocer su historia. Bienvenidos, esto es Debate. ¿Cómo les va? Mendoza era una ciudad para criarse muy tranquilamente, porque cuando yo era chico, yo empecé a ir al cine solo a los 8 años, porque pasaba un auto cada 45 minutos, una cosa así. Entonces era muy vivible. Aunque yo no era un chico de andar jugando por la calle a la pelota ni esas cosas, no, siempre elegí, me gustaba mucho, bueno, desde chiquito dibujar, por supuesto. Y luego recortar en papel y hacer figuras y muñecos y todo eso. Y la pasé muy bien. ¿Y tu familia? Mi familia eran inmigrantes españoles, mi madre ama de casa, mi papá empleado de una tienda. Y bueno, como en mi familia había ido siempre gente que dibujara, tocara la guitarra, cantara. Entonces no sonó raro que yo quisiera ser dibujante de humor, ¿no? Porque inclusive mi tío Joaquín, que era con el que yo me crié, era dibujante de publicidad y él dibujaba los avisos de los cines. Ajá. Así, los actores y todo eso. Entonces, para mi familia era muy normal ver que lo que dibujaba mi tío en la casa o en el periódico, en el diario Los Andes, luego saliera publicado en el diario. Entonces nadie puso el grito en el cielo cuando yo dije, quiero ser dibujante de humor, ¿no? Nadie me dijo, te vas a morir de hambre, eso no es un trabajo, y esas cosas con que se aterrorizan a los chicos. Yo estudié, cuando terminé la escuela primaria, estudié en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, 2 años. Cometí el grave error de creer que para esta profesión no hacía falta saber dibujar muy bien. Y entonces dejé los estudios en 2.º año, cuando todavía me costaba mucho aprender geometría del espacio, perspectiva y todas esas cosas que yo, te repito, creí que no iban a ser necesario. Pero después, cuando la primera vez que se me ocurrió una idea con una página, con una cancha de fútbol y la tuve que dibujar, fue un trabajo espantoso. Y no me salió bien tampoco. Pero son esas cosas que comete uno a esa edad, de creer que uno lo sabe todo a los 15 años y que no necesita de profesores ni de nadie que venga a enseñarte nada. Después uno aprende dándose golpes que no es así. Ahí está un poco de la historia familiar y de cuáles fueron sus inicios. Hablamos de Quino, Joaquín Salvador Lavado. Con nosotros, Pablo Chumbita, humorista gráfico, amigo de la casa Chumbi. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? Bienvenido, temazo que tenemos para compartir con ustedes hoy. Iván Lomsakov, licenciado en Comunicación Social, periodista gráfico, gestor cultural. ¿Está bien? Sí. Bienvenido, Iván, gracias. Luis Paredes, también dibujante. ¿Cómo te va, Luis? Bien. Bueno, todos amigos de la casa. Y un tema apasionante, el de Quino, de su personaje Mafalda, que ha trascendido las fronteras y que es tan querido en todas partes, ¿no? Sí. Hagamos una especie de introducción. Él introdujo hablando sobre su familia, sobre sus orígenes en Mendoza y el traslado hacia Buenos Aires, donde encontró dos mundos realmente diferentes. Le pasa mucho, creo que al humorista de Córdoba también, o a cualquier personalidad de Córdoba, cuando se traslada a lugares distintos, poder amoldarse. Él renegó mucho con esta cuestión, pero evidentemente el talento fue más grande. Y ¿no? sin duda, sí. En el primer segmento que vimos, habla de su infancia, de lo que estudió, de cómo estudió, de las influencias de ese tío que a los 4 años, no sé a qué edad dijo, se puso a dibujar frente a él y le abrió un mundo de lo que puede caber dentro de un lápiz. Y sí, realmente, bueno, el camino de Quino, de alguna manera, es una especie de escuela para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Tanto
verlo en televisión, leer sus entrevistas, de alguna manera son es la forma en que nosotros aprendimos, porque él es muy generoso a la hora de hablar, y lo vamos a ver a lo largo del programa, de todos los aspectos, ¿no? De lo que es su inspiración, de lo que es hasta las cuestiones técnicas. Y bueno, sí, realmente eso es lo que es el autodidactismo, de no tener una escuela, una carrera donde estudiarlo, y hablar de lo que uno observa, de lo que uno ve, más allá del lugar donde esté, ya sea su propio lugar o el lugar a donde tiene que trasladarse, ¿no? Iván y Luis, ¿cómo les impactó la carrera de Quino? Ustedes, en la obra de Quino, sobre todo. Bueno, acá él es, por ejemplo, Luis es creyente, es devoto, él tiene una iglesia que Quiniana. quiniana, en torno a Quino, así que evidentemente le ha impactado mucho a mí también, pero más allá de los aspectos biográficos nuestros, a mí me gustaba seguir la idea que estaba planteando Chumbi de estas características que lo hicieron diferente, ¿no? Sí. Lo que cuenta ahí de su infancia fue también como una especie de burbuja, porque vos decías recién la extrañeza esa de ir del interior a Buenos Aires de golpe. A eso se sumaba que ese interior en el que había estado no solo era Mendoza, sino que era una especie de burbuja de inmigrantes, lo cuenta en varias notas, ¿no? Sí. Sus padres andaluces, él hablaba andaluz hasta que llegó a la escuela primaria, y el resto eran inmigrantes de otras nacionalidades. Había italianos, había sirios, libaneses, no sé. Era un entorno donde eran otros idiomas y no necesariamente el castellano. O sea que él llega a Buenos Aires con una especie de cocoliche mendocino castellano, y a eso se suma la timidez, característica, creo, de la gran mayoría de los dibujantes, si es que ellos no me desmienten, ¿no? Pero que en el caso de él aparentemente era muy extrema, y que bueno, que por eso creo que es un milagro el camino que él hizo, el que él decía de recorrer las editoriales, de pelear su lugar, porque tuvo que realmente torcer una característica muy fuerte de su personalidad para acceder, ¿no? ¿Uno se puede hacer dibujante porque es tímido realmente? ¿Hay una fuerza ahí que te empuja? Creo que es la salida, por lo menos en mi caso. Como él, me cuesta por ahí hablar, y recurro al dibujo para expresar por ahí lo que siento, lo que necesito sacar. Y lo entiendo, y como decía Iván, es así como mi guía, porque yo empecé a dibujar copiando dibujos de él, y hasta el día de hoy sigo dibujando en blanco y negro como él. Él hasta el último día que dibujó en blanco y negro. Digamos, mis grandes referentes que eran Quino y Fontana Rosa, pero Fontana Rosa en la última etapa empezó a colorear los dibujos. Es válido igual, pero me pasa esto que de Quino, si bien admiro muchísimo su trabajo en Mafalda, lo que más me gusta es su otro trabajo, sobre todo sus dibujos, sus chistes sin texto. Creo que para mí eso es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Transmitir una idea sin ningún tipo de texto. Qué cosa difícil, por favor. Vamos a seguir viendo algo sobre Quino, esta vez para conocer la aparición de Mafalda, las historietas, los personajes que fueron surgiendo de su cabeza, de su visión del mundo, ¿no? A ver. En mi casa se compraban 5 revistas de historieta, por lo menos, que había muchas. No sé, yo siempre me planteo, en esa época o las revistas eran muy baratas o en casa, yo recuerdo mi padre para comprarse un traje tenía que pedirle la firma a algún amigo para un crédito a 10 cuotas, por ejemplo. Entonces, o la ropa era muy cara o las revistas eran muy baratas, no sé. Pero bueno, me atrajo mucho desde chiquito todo lo que fuera dibujo. El cine también me gustaba muchísimo. Porque al fin de cuentas el cine es una historieta. Cuando hablas de los créditos y las dificultades crediticias de tu padre, me acuerdo del papá de Mafalda, ¿no? Claro, claro, de ahí viene. De ahí viene. Hay muchas cosas de Mafalda que vienen de vos. Algunos de los personajes varones, por ejemplo. Sí, de Felipe sí, mucho. ¿Vos te identificás con Felipe? Sí, la timidez y las dificultades en el colegio y el tener miedo a no responder a la maestra como se debe, todo eso es muy autobiográfico. Ajá. ¿Y de Mafalda hay algo? No, de Mafalda en realidad es el personaje más fabricado de todo, porque yo no pensaba hacer una historieta. En realidad fue un encargo de una agencia de publicidad que querían hacer una campaña para electrodomésticos y
se les había ocurrido crear una historieta y ofrecerla a los periódicos como si fuera una historieta, no como publicidad. Iba a ser publicidad indirecta de todas maneras. Pero los diarios dijeron que no, que eso era publicidad y que tenía que pagar. Y entonces quedó el proyecto parado ahí. Yo me quedé con 10 o 12 tiras de este personaje que había hecho en una familia, papá y mamá y esta nena. Y yo en esa época publicaba ya en muchas revistas de humor. Y entonces un amigo que era secretario de redacción de Primera Plana, que fue una revista... Sí, me acuerdo perfectamente, muy importante. Muy importante, sí, política, cultura, espectáculo, todo. Era muy buena. Y entonces este amigo me dijo, si para ellos, para Primera Plana, además de las páginas de humor que yo hacía, tenía otra cosa distinta, y les mostré esto y lo empezaron a publicar y me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo todavía no conocía bien. Ahí empezó Mafalda a comerlo de a Sí. poco Aquino, ¿no? A avanzar sobre él mismo. Pasa que el personaje a veces se come el autor, Sí, ¿no? yo creo que Quino hizo bien en frenar, o sea, si bien hizo, creo que 10 años de Mafalda, no se quedó solamente con ese personaje. Él como que, se puede decir, lo cortó a tiempo para que no le pasara eso de que se lo comiera. Pero bueno, es tan importante Mafalda que Él dice que le endurecía la mano dibujar todos los días los mismos personajes. Fíjate vos lo que es, ¿no? La Claro. técnica del dibujante. Y dentro de las viñetas y del cuadrito, el formato de la tira, que es bastante tirano, ¿no? Porque él en su página Claro. de la revista de Clarín podía hacer grandes escenas en un solo cuadro o podía desarrollar historietas enteras de muchísimos cuadros. Era mucha la libertad que tuvo en su Y página sí, semanal. Claro. ¿no? En cambio, hacer una tira diaria, porque era todos los días, él, no sé si lo explica acá o más adelante, 4 horas para pensar la idea, 4 horas para dibujarla, todos los días. O sea, no sé si habrá sido de lunes a viernes o de lunes a lunes. Agotador, ¿no? Y, Pero que a su vez, de verlo como liberación, digamos, también hay que aplaudir una especie de dignidad, digamos. No cualquiera hace eso, porque eso era un éxito y por lo tanto era no solo satisfacción, sino dinero. Hay en él una conducta muy coherente, me parece, como el haber dejado de dibujar también a esta edad cuando le cuesta mucho, no hace tantos años. Claro. Como una conducta de dignidad, digamos, de los campeones que saben bajarse a tiempo de las cosas, ¿no? Se bajó de la tira, que la podría haber explotado 30 años, sí, aunque le cansara, sí. en búsqueda de su libertad y en búsqueda de otros caminos, ¿no? Y luego se bajó de dibujar antes que mostrar la hilacha, diríamos, Claro, apenas sentía en que se criollo. estaba reiterando o que por ahí ya no estaba tan sintonizado con algo que pueda ser novedoso, prefería Sí. pasar a otra cosa. Primero dijo que se tomaba un tiempo, me acuerdo cuando publicó la carta, yo dije, no, La carta cuando dejó de hacer Cuando dejó las páginas en Clarín. la revista de Clarín, Sí. o sea, en el 2012, por ahí. Impactó eso fuerte. sí. Ahí lo dejaba como que era una pausa, pero yo me di cuenta como que ya no iba a dibujar más. Y es inevitable sentirlo con pena y bueno, quedarse sin un dios, como decíamos al principio, pero luego cuando lo ves a la distancia decís, bueno, esto es Lo hace más Dios. esto es dignidad, esto es elegancia y esto es un modo de vivir que ha sido muy coherente en él, ¿no? Sí. Las figuras que fue tomando Quino de esas revistas que dicen compraban en su casa, dice, deben haber sido baratas porque entraban 10 revistas por semana, teníamos siempre revistas y las otras cosas resultaban caras. ¿Cuáles eran las líneas que él absorbió? Porque evidentemente se fijó en algo. Hubo él lo cuenta- personajes que le interesaron y autores que le interesaron. Lo cuenta en varias entrevistas. Él recibió incluso el encargo directo de esa persona que le hizo la comisión, digamos, de crear una familia para vender electrodomésticos como chivos, digamos, Mine, sí. que tengan el espíritu de Charlie Brown, que era una historieta que había aparecido, no sé si por ese entonces o ya tenía un tiempo, pero que él al verla la percibió como una gran novedad. No sé si lo va a contar más adelante en el tape. Se refiere a lo siguiente, que hasta ese entonces las historietas que se leían en Argentina sobre todo, eran muy unidimensionales en sus personajes. Cada personaje tenía un nombre que lo nombraba y esa era su característica única. O sea, Avivato siempre era avivado, Fulmine siempre traía mala suerte, siempre, claro. Don Fulgencio siempre era inocentón. Un Y personaje con cada Y característica. no había matices. En cambio, este repertorio de estos nuevos personajes que son los de Peanuts, donde está Snoopy, Charlie Brown, bueno,
eran niños de una barrita como puede ser cualquiera, que un día están enojados, otro día no, un día son amigos, otro día se pelean, con un carácter, con una riqueza de sus personalidades que son parecidas a las reales. Entonces Claro, eso era una humano, novedad. ¿no? A ver cómo lo cuenta él, mostrámelo. La historieta de aquel entonces, estamos hablando de los años 40, 50, la historieta es la historieta popular, la historieta de costumbres, de alguna manera, ¿no? De costumbres y de personajes con una sola característica, por lo general, ¿no? Estaba Don Fulgencio, que tenía el carácter infantil, Avivato, que era un tipo que se avivaba con los amigos y con todo el mundo. Langostino, Fulmine, todos tenían una característica así que los marcaba mucho. Y cuando a mí me encargaron esta historieta para hacer publicidad, me pidieron que se pareciera a lo que en ese momento era un boom dentro de la historieta, que era Charlie Brown o Peanuts o como se llama. Era la historieta norteamericana, europea. Sí, norteamericana. Norteamericana. Y que vino a romper mucho los moldes de esto de que los personajes de historieta tenían una sola característica. Estos chicos que había hecho este señor Schultz, tenían la característica de ser buenos, malos, envidiosos, torpes, agarrarse rabietas o enamorarse mucho de algo. Entonces yo, como esto fue realmente una novedad para la época, esta característica de tener múltiples facetas, fue lo que adopté, lo tomé como mi maestro en ese sentido. ¿En tu familia se hablaba de política? Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Pero bueno, se discutía muchísimo de política y de todo lo que estaba pasando en Europa y en el país. Y todos les interesaba muchísimo la política. Eran, digamos, de tendencia socialista. Eran republicanos españoles, claro, eran antifascistas. ¿Eran andaluces tus padres? Eran andaluces. Me marcaron mucho y el sentido del humor de los andaluces, en mi casa lo había muchísimo. Mi abuela era muy graciosa, era comunista militante y había muchas peleas porque mis padres comunistas no eran. Entonces ella venía a vender bonos del Partido Comunista a casa. Y se armaban unas discusiones, sí, sí, sí. Lo contrario de la idea de una abuela conservadora, ¿no? Claro, claro, sí. Ahí está, Iván. Bueno, lo que decíamos de Charlie Brown, ¿no? ¿Qué cosas rescataba de él? Y entendiendo que había un pasito más adelante de la... Claro, eso de lo que había sintonizado en con Argentina. algo muy contemporáneo a él a la hora de crear Mafalda, pero también antes venía de mamar una época de oro de la historieta y del humor gráfico argentino. Se venía de consumir la revista Patoruzú, Patorucito, El Rico Tipo, venía embebido de eso, y él cuenta siempre que quería ser ayudante de Divito, ¿no? Que es lo contrario a él en el mundo que recreaba, ¿no? Porque Divito, además de ser en la vida privada un playboy, mostraba ese mundo, ¿no? La cosa más mundana de las chicas, de la moda, cosas a las cuales siempre Quino de alguna vez de algún modo le esquivó. Pero a nivel dibujo él estaba ilusionado con ser el ayudante de Divito, probablemente fuera su dios. Mirá vos. Entre otros, ¿no? Lino Palacio. Lino Cosa Palacio rara, también, de Oski dice que aprendió muchísimo porque era más de una década más grande que él. Rescata a Coppi también, que era contemporáneo. Bueno, tuvo muchas influencias, pero venía de mamar mucho la historieta argentina, como dijo recién, de la cantidad de revistas que le llegaban a sus manos gracias a su familia, ¿no? Era como humanizar el carácter del personaje, ¿no? Ya no que tenga una sola personalidad marcada, sino que tenga varios estados de ánimo. Sí, lo llevó más allá, como dice, comparándolo con la barra que tenía Snoopy, esto de que, bueno, un personaje puede tener diferentes facetas y no estar solamente suscripto a una. Y eso le da una riqueza muy grande, porque si no, como que el chiste se agota rápido. Digamos, si tenés un personaje que solamente trae mala suerte, en algún momento te va a cansar. Previsible, aparte. Y estoy pensando en Snoopy, un éxito comercial, y Mafalda también, porque está ahí Claro. a ese nivel. Exactamente. Fíjate vos que Snoopy, no sé si lo voy a decir después, creo que no, fue Quizás una sí. influencia temprana, tomó digamos, una clave, un tono, un modo de crear los personajes a partir de ese estilo.
Y dice, en un momento tuve que dejar de leerlo porque me influenciaba demasiado. O sea, me parecía mucho lo que yo hacía a lo que ya estaba hecho. Y de esa manera evitó el síndrome Nick. Dice, con el tiempo... O sea, evitó lo que Nick le hace. Yo no con quería Kino. nombrar. Bueno, pero ya está. A lo que yo iba a lo siguiente, con el tiempo volvió a verla, la historieta Peanuts, y dice que ya veía la mano de un equipo, o sea, la industrialización, no era el autor que firmaba, sino que era ya una cosa más buscando lo comercial, o sea, explotar el éxito ya más industrializado, ¿no? Cosa que él obviamente nunca quiso hacer. Sí, no, Nunca digamos- tuvo ayudante, nunca nadie dibujó por él, no No, se no. prestaba No. a eso. No, no. No. Claro que no. Sí, no. Era solo él. Además estamos hablando de alguien que amaba mucho su trabajo al punto de la obsesión, que dijo que confiesa siempre que es lo único que hizo durante mucho tiempo, o sea, su esposa hasta el día de hoy es su primera novia, que la tuvo Claro. cuando ya estaba bien instalado, o sea, tuvo su primer noviazgo cuando ya estaba bien instalado como dibujante y trabajando. Primero no le prestaba atención a otra cosa, ¿no? Además sumado a esa timidez que dice, Sí. esta cosa extraña de venir de un mundo de inmigrantes, él no prestó atención a otra cosa en su vida durante mucho tiempo que el dibujo. Entonces es difícil de imaginar que él se diera una parte de ese enorme placer a otro. Si él tenía una semana, digamos, una vez terminado Mafalda, tenía una semana para hacer una página de Clarín. Durante mucho tiempo su único trabajo Claro. era ese. Imagínate si va a pedir ayuda. Sí, Sí, no, era también Todo un el proceso compromiso. era propio. claro. Porque bueno, lo importante en él son las ideas, entonces creo que por ahí te pueden asistir en la parte gráfica, cosa que no sucedía, pero lo que para mí lo diferencia de los otros son las ideas, y eso es como que te das cuenta que venían de él. Y que son todo un proceso, ¿no? Sí. Lo confiesa también en varias notas. Esto no es como una inspiración, es un genio. Estamos hablando de un genio, pero no de un genio por inspiración divina. Estamos hablando de un genio que trabaja, ¿no? Como Un dicen, laburante, sí, él también decía ese esta tipo de famosa frase de que Como hace Picasso. falta más transpiración que inspiración, Sí. es así. Se aplica Él hacía perfectamente. todo un proceso creativo muy extenso para llegar a la forma que en definitiva tenía esa página semanal, ¿no? Bueno, vamos a ir a la primera de las pausas con, por supuesto, algo de la obra de Quino y nos vamos a preguntar después y él va a responder y ustedes también. ¿Mafalda era porteña? ¿Era provinciana? ¿De dónde vivía Mafalda? ¿Cuál era su entorno? ¿Qué podemos rescatar de aquellos primeros éxitos de Quino? Esto es Debate, ya venimos, vamos a la pausa con esto, mirá. Mon amour. Ay, amore! Allora mi stavo sovrastare. Abram se mi questi berstoni, che sono qua spartare, che sono sperhoni, a me che sono solo. Abram se mi misma casa per persona. Come va? Abram se va io. Ya me voy a parar porque yo no. Abram se va a parar porque yo no tengo. Abram se va a parar porque yo no sé. Abram se va a parar porque Abram se Spain, Abram se so. Abram se Spain, Abram se so. Abram se Siento la quasi di me ci cotto, no ma ci di 30. E ciò male. Sorry, aber so bist du sorry, abgeschickt durch die Paar. Ah, sie braucht ja, aber schön. Ja, habe ich verstanden.